Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Antes de entrar a considerar el versículo 8 del capítulo 3, quisiéramos dar atención a una cuestión que se ha presentado en el primer versículo de este capítulo, donde se menciona al mensajero del pacto. En la ocasión en que estudiamos esto, no mencionamos cuál era ese pacto. Muchos han pensado que era el nuevo pacto en el Nuevo Testamento, pero en realidad no tiene referencia a la primera venida de Cristo. Se trata más bien del pacto que Dios ha hecho con este pueblo de Israel. Y se expresa en varios lugares. Por ejemplo, en el capítulo 26 de Levítico, podemos leer un pasaje en ese capítulo, los versículos 9 hasta el 13, y creemos que usted podrá apreciar allí este pacto, el mensajero del pacto. Allí se nos dice: porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Este fue el pacto que Dios hizo con ellos, y Él finalmente lo confirmó en Deuteronomio, porque Deuteronomio es una confirmación de la ley, y la experiencia de ellos con la ley después de 40 años. En este libro, en el capítulo 4 y en el versículo 23, leemos: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Y por supuesto ellos habían hecho precisamente eso. Ellos se habían vuelto al ocultismo. Y toda esta sección trata con eso. Es decir, que encontramos el mensajero del pacto que viene algún día a arreglar esto. Dios va a morar en medio de ellos. Esa es la razón por la que tuvimos en la primera parte de este capítulo la limpieza y la purificación, porque Dios no andaría entre ellos a no ser que ellos fuesen obedientes a Él, a no ser que Él les hubiese limpiado y purificado. Y creemos que eso es cierto en el presente para cualquier obra del día de hoy. Ahora, en nuestro programa anterior vimos la sexta de estas expresiones sarcásticas que esta gente hace cuando Dios le hace algún reclamo. Ellos habían pretendido inocencia, lo cual, por supuesto, no era cierto, sino que revela una condición hipócrita. Y Dios les pidió que regresaran a Él, que se arrepintieran. Y ellos se comportaron en el versículo 7 como si no se hubieran alejado a ninguna parte. Decían: bueno, nosotros hemos ido al templo, y el templo estaba lleno. Nosotros estábamos llevando a cabo todos los ritos. ¿Cómo es eso de que nos arrepintamos? ¿Qué quieres decir con que volvamos a ti? Ya estamos aquí. No nos hemos ido a ninguna parte. Sin embargo, amigo oyente, Dios les responde que ellos sí se han apartado. Ustedes estarán llevando a cabo todos esos ritos, pero su corazón está lejos de mí. Y hablando francamente, amigo oyente, creemos que esto es cierto en muchas de las así llamadas iglesias conservadoras hoy. La gente pasa a través de ciertos ritos que esta gente tiene, utilizan las expresiones correctas, usan el vocabulario correcto. Hay muchas personas que saben cuándo decir alabado sea el Señor y aleluya.
pero sus corazones están lejos de eso. Y lo cierto es que Él nos va a pedir que nos arrepintamos. Y esto parece ser la cosa más difícil de hacer para cualquier persona, el arrepentimiento, especialmente los creyentes. Y no sabemos por qué debe ser así. Nosotros deberíamos ser las personas para las cuales esto debiera ser lo más fácil de hacer, el arrepentirnos. En cierta iglesia, hace muchos años, uno de los que estaba a cargo de cierta actividad en ella, sugirió al cuerpo de ancianos quienes estaban hallando faltas con el pastor y con todo lo que ocurría allí. Este hombre, pues, les dijo que pensaba que estos ancianos estaban en necesidad de arrepentirse. Y estos hombres trataron a ese señor de tal manera que le causó tal disgusto que provocó su muerte. La forma en que le trataron fue provocada por la sugerencia de este hombre de que un grupo de ancianos como ellos necesitaba arrepentirse. Y esto, amigo oyente, es muy cierto aquí en este caso. Esta gente estaba diciendo, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Cómo nos vamos a arrepentir? Nosotros somos la gente buena que no necesitamos arrepentirnos. Los de afuera son quienes necesitan arrepentirse. Y ellos le preguntaron a Dios en qué forma se deberían volver. Y Él, por cierto, que abre una herida aquí. Aquí es donde pone el dedo en la llaga. Y francamente, amigo oyente, este es el punto donde quizá usted debe cambiar de emisora, porque esto no va a ser muy agradable de aquí en adelante. Este libro no ha sido muy agradable, por cierto, pero lo disfrutamos porque aquí se nos está hablando directamente a nosotros, como también a usted, amigo oyente, y a cualquier otra persona. Y, amigo oyente, necesitamos que se nos hable de esta manera. Si nosotros vamos al médico, y el médico nos habla claramente que tenemos una enfermedad, digamos cáncer, uno quiere que él le hable claramente. No queremos escuchar palabras lindas que nos digan que no tenemos nada, que no nos preocupemos, cuando en realidad estamos enfermos. Es bueno conseguir un médico que no nos trate de esa manera. Queremos a alguien que nos hable directamente. Y amigo oyente, si usted ha tenido o quizá tenga cáncer, ya que puede estar dentro de su sistema, uno quiere que se le diga la verdad. Y en asuntos espirituales que tienen que ver con el alma eterna, yo quiero a alguien que me diga la verdad aunque me duela. Y amigo oyente, Dios les va a decir a ellos la verdad. Y a Dios no le molesta, y no le preocupa decirles la verdad. Cuando ellos preguntan, ¿en qué hemos de volvernos?, Él les va a responder en el versículo 8, y aquí encontramos la séptima declaración sarcástica que hace esta gente. Amigo oyente, esta gente le da a Dios 8 respuestas sarcásticas. 8 veces ellos rechazan las acusaciones como niños maleducados. 8 veces ellos tratan de evadir este hecho aparentando ignorancia. 8 veces tratan de evadir una respuesta fingiendo ser piadosos. Escuche lo que dice aquí. ¿Robará el hombre a Dios? Y creemos que, en lugar de pronunciar una bendición en algunas iglesias, alguien debería decir esto: deténganse, ustedes están robando a Dios. Y esa gente diría, usted no está hablando en serio, ¿verdad? Porque nosotros hemos ofrendado generosamente. Bueno, amigo oyente, leamos lo que nos dice este versículo 8 del capítulo 3 de Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Eso es lo que Dios ha dicho. En vuestros diezmos y ofrendas. Dios está diciendo, ustedes me han robado. No crea, amigo oyente, que Dios es un usurero en el cielo que está tratando de quitarle algo a esta gente. Lo que Dios estaba haciendo en realidad era bendiciéndoles y diciéndoles, voy a permitir que ustedes se queden con 9 décimas partes y me devuelvan a mí 1 décima parte nada más. Pero hay varias cosas que necesitamos corregir aquí. Y queremos ahora ponerlas aquí porque creemos que es bastante importante. Para comenzar, la gente no daba solamente un solo diezmo, como creen algunas personas. Uno puede examinar eso cuidadosamente. No vamos a entrar en gran detalle, pero vamos a observar esto cuidadosamente. Y vamos a citar algunas cosas que dijo el Dr. Feinberg en su excelente libro sobre Malaquías, en el cual él menciona esto. Según él ha expresado, la ofrenda en Israel eran las primicias, es decir, no menos de 1/60 parte del grano, o sea, 60% del grano, del vino y del aceite. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 4. Ahora, había varias clases de diezmos. Siempre hemos enseñado en este programa que había 3 clases de diezmos. Bueno, el Dr. Feinberg,
quien es un erudito en el idioma hebreo, ha encontrado 4, uno más de lo que decimos nosotros. Ahora, siguiendo con lo que él dice, tenemos como primero el diezmo del resto después que las primicias fueron sacadas. Esta cantidad iba a los levitas para su sostenimiento. Este es el número 1, y lo encontramos en Levítico capítulo 27, versículos 30 al 33. Luego, el diezmo número 2 es el diezmo pagado por los levitas a los sacerdotes. Esto lo vemos en Números capítulo 18, versículos 26 al 28. El número 3 es un segundo diezmo pagado por la congregación para las necesidades de los levitas y de sus propias familias en el tabernáculo. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 12, versículo 18. Luego hay un cuarto diezmo, y esto, digamos de paso, es algo bastante importante. Es un diezmo dado cada tercer año para los pobres. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29. Y creemos que debemos leer ese pasaje porque es un pasaje que pensamos que debe ser observado. Sabemos que los gobiernos hacen mucho para ayudar a los pobres, o quizá para ayudar a los burócratas. Hay algunas dudas de quién es el que recibe el dinero que ha sido preparado y separado para los pobres. Pero lo cierto es que la Iglesia debería tener un énfasis en esto. Es por eso que queremos decir algo. Pero primero, leamos lo que nos dice la Escritura en Deuteronomio, capítulo 14, versículos 28 y 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Así es que cada 3 años se daba un diezmo extra, de modo que cuando uno dice que Dios requería un diezmo, queremos preguntarnos qué es lo que se quiere decir con eso. Bueno, que había varios diezmos que se daban entonces. Esta es una de las cosas que queríamos aclarar o corregir. Ahora, otra cosa que necesita corregirse es que nosotros estamos viviendo hoy en un día de gracia, según se nos ha expresado, y la forma de dar de los creyentes hoy es en base a algo completamente diferente. Nosotros debemos dar, pero en una base diferente. No creemos que la iglesia hoy esté bajo el sistema del diezmo, que es un sistema legal. Ahora, esto no quiere decir que algunas personas no deberían dar un diezmo al Señor. Esa puede ser la forma en que el Señor hace que ellos den. Pero aquí tenemos la forma en que la iglesia primitiva daba. El apóstol Pablo utilizó a los creyentes de Macedonia como un ejemplo cuando él escribió a los Corintios en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, versículo 2, donde él dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos eran muy pobres, y aun así daban generosamente. Ahora veamos el versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. O sea que ellos daban más allá de lo que podían. Ellos ni siquiera se ponían a pensar si podían o no podían dar. Ellos daban a causa del amor que sentían por el Señor. Y en el versículo 4 leemos, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Como usted puede ver, amigo oyente, dar es tener comunión, y es una parte de la comunión de la iglesia y parte de la adoración. Y ellos hacían esto no como lo esperábamos, dice Pablo en el versículo 5, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Permítanos decir, amigo oyente, que esa es la razón por la cual de vez en cuando expresamos claramente, y así quisiéramos hacerlo hoy también, que si usted es una persona incrédula, o sea que no es creyente, no queremos que usted dé nada para que continúe este programa. En primer lugar, no va a ser una bendición para usted. Y no creemos que tampoco sea una bendición para nosotros. Dios le pide a sus propios hijos que den. Usted habrá notado que el arca del pacto era llevada sobre los hombros de los sacerdotes. Ahora el Señor podía haber llamado a cualquiera de afuera para que la llevara. O podría haber tomado un carro para que la llevara. Porque un carro llevaba algunas de las otras cosas, pero no el arca. Eso nos habla de Cristo.
Y si usted, amigo oyente, va a llevar su mensaje, y su mensaje es en cuanto a lo que Él ha hecho por usted, tiene que ser llevado sobre los hombros de aquellos que son sacerdotes, aquellos que son suyos. Y Él no le pide a usted que dé si usted no es un creyente. Supongamos que alguien dijera que siempre estamos pidiendo dinero en este programa, algo que por supuesto no hacemos, y que esa persona sea una persona incrédula. En primer lugar, tenemos que decirle que cuando se pide dinero, si es que se hiciera eso, no se lo están pidiendo a usted, que es incrédulo. Nosotros no queremos que usted dé, se le habla al pueblo de Dios, y queremos que ellos tengan una parte de esto. Deberían tenerla. Es por eso que el apóstol Pablo dice en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, versículo 8, «No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro». Esto prueba su amor por Cristo, amigo oyente. Y usted ve que Él no le pide a usted que dé. Hay un himno que dice, «Mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí?». Bueno, ese es un himno que no tiene ninguna base en las Escrituras, porque Él nunca le pide a usted eso. Él dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Luego el versículo 9 de ese capítulo 8 de la segunda epístola a los Corintios dice, «Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos». Dios dice que Él ama al dador alegre, pero en muchas partes es lo completamente opuesto. En Israel se ha construido un gran edificio para la oficina que recolecciona los impuestos. Allí tiene que pagar la gente sus impuestos. Un guía de turistas de la ciudad de Jerusalén dice que la gente de Jerusalén le llama a ese edificio el nuevo muro de los lamentos. Y amigo oyente, cuando se recoge la ofrenda en la iglesia, es como un muro de lamentos. Decimos, ahora van a tomar la ofrenda. Pero nosotros pensamos, amigo oyente, que debería ser un momento de alegría, de gozo. Si usted no puede dar alegremente, entonces no debería dar, porque no le va a hacer ningún bien, de eso estamos seguros. Por eso el apóstol Pablo continúa hablando de eso en los siguientes versículos y también en el capítulo 9 de su segunda epístola a los Corintios, pero no vamos a entrar en esto hoy. Pero esta es la base en la cual deben dar los creyentes. Es por esto que nosotros pensamos que los creyentes hoy, la mayoría que vive en una sociedad de afluencia, debería estar dando más de un diezmo. Israel dio más de un diezmo, de eso estamos seguros. Tenía 4 diezmos. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando él era pastor en Texas, en los Estados Unidos, durante la época de la Gran Depresión financiera en ese país, había un anciano en su iglesia que era posiblemente la única persona que ganaba dinero en su negocio, y este hombre tenía una hacienda y acostumbraba a invitar al doctor McGee a cazar y a pescar en su propiedad. Cierto día se encontraban en un bote pescando, y este hombre le dijo, «Predicador, ¿por qué usted no predica más en cuanto al diezmo?». Y el doctor McGee le contestó, «Porque no creo en eso». Y este hombre sí creía en el diezmo porque así era la forma en que él daba, en que él ofrendaba. Y cada vez que se juntaban le decía lo mismo. Y este hombre quería saber por qué no hablaba el doctor McGee sobre el diezmo. Finalmente, el doctor McGee se cansó y le dijo esto, «Es que hay muchos creyentes hoy que deberían estar dando más del diezmo. Por ejemplo, en este lugar usted probablemente está ganando más dinero que cualquiera otra persona en la iglesia, con la excepción de algunos médicos». Lo cierto era que él daba mucho dinero, pero le dijo que debería dar más del diezmo. Y cuando el doctor McGee le dijo esto, este hombre le miró fijamente e hizo una mueca de desagrado. Pero después de eso, decía el doctor McGee, que nunca más le preguntó si iba a predicar en cuanto al diezmo. ¿Por qué? Porque estaba muy conforme en dar su diezmo y tranquilizar así su conciencia y pensar que eso era todo lo que debería dar. Hay muchas personas que deberían estar dando más de un diezmo, amigo oyente. Pero cuando decimos que deberían hacerlo, debemos expresar que uno no lo debe hacer a no ser que lo haga por un sentimiento de amor hacia el Señor, porque usted verdaderamente quiere que la palabra de Dios sea esparcida. Esto es algo verdaderamente extraordinario, y pensamos que el Señor Jesucristo es quien dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Qué es lo que piensa usted? Bueno, como dijimos hace un momento, al finalizar el servicio, en vez de dar una bendición, deberían dejar que la gente salga de la iglesia y decir luego, alguien desde adentro gritar, «¡Detengan al ladrón!».
Y por cierto que habrá muchos ladrones que no quisieran ser atrapados y comenzarían a correr para escaparse. ¿Por qué? Porque han robado a Dios. Ahora, ¿cómo han robado a Dios? Bueno, todo le pertenece a Él. A Israel le dijo que guardaran 9 décimas para ellos, pero que deberían dar a Dios el otro décimo que restaba. Dios ha bendecido a los hombres de negocios en el pasado que le han reconocido y creemos que esto es cierto también hoy. Pero amigo oyente, es necesario que uno lo haga motivado por el amor. Esa es la única forma en que Él lo acepta.